Bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestro curso Economía y Mercado Laboral y Empresa en Colombia. Eh, Abordaremos dos módulos en los cuales trabajaremos todo lo que corresponde al entendimiento de la teoría de empleabilidad y el desarrollo del mercado laboral en Colombia. Nuestro curso tiene un objetivo muy claro y es eh, dar los lineamientos y conocer todo lo que corresponde al desarrollo del mercado laboral en Colombia, partiendo de los conceptos teóricos de la teoría fundamental eh, del desarrollo de empleo y de las teorías de empleo. Entonces, con base en ello, pues tenemos dos módulos. En un primer módulo en el cual desarrollaremos todos los contenidos correspondientes a la teoría económica que aporta eh, en, el, en los supuestos y en las explicaciones del comportamiento del mercado laboral, ¿sí? Cómo afecta el mercado laboral, cómo afecta las variables económicas, el empleo y el desempleo a su vez. Y en un segundo módulo ya nos incorporaremos en el mercado colombiano a entender la estructura del mercado laboral en Colombia, a hablar de empleabilidad en Colombia y de las características que tiene específicamente el mercado colombiano desde el punto de vista de empleabilidad, en la cual abordaremos todo lo que corresponde a la teoría desde el punto de vista de lo que estudia el mercado laboral y el empleo, ¿sí? Entonces, en esta sesión hablaremos del empleo y la teoría económica, cómo explica los fenómenos y las influencias del empleo. Hablaremos de la estructura del mercado laboral en general, de cuáles son los lineamientos que tiene que los componentes de la estructura laboral, independientemente de cualquier país. Y hablaremos ya un poco de cifras de empleabilidad en Colombia. Para entrar entonces en detalle, hablaremos primero de la teoría económica que estudia el comportamiento del empleo, ¿sí? Es decir, la teoría económica nos permite conocer cuál es el comportamiento eh, del empleo frente a determinadas variables o circunstancias, ¿sí? Y frente a ello existen dos grandes escuelas desde el pensamiento económico que explican qué sucede con el empleo cuando ciertas variables en la economía cambian. Entonces, desde el punto de vista hay dos grandes escuelas, una de ellas es la escuela clásica, la escuela de economía clásica. Esta escuela tiene unas características específicas y habla del empleo desde una concepción, ¿sí? Y tiene unos supuestos específicos frente al comportamiento del empleo. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es por qué estudiamos el comportamiento del empleo, eh, para qué existen todas estas teorías. Eh, estas teorías lo que nos permiten es conocer la explicación de los comportamientos del empleo frente a determinadas situaciones o a determinado al cambio en diferentes variables. Entonces, aquí hablamos de qué sucede con el empleo en una economía cuando determinadas variables se mueven dentro de ella y cómo ciertas situaciones y ciertas variables pues afectan el desarrollo y el crecimiento del empleo. Dentro de las grandes escuelas que han estudiado el comportamiento del empleo, se destacan dos grandes líneas de pensamiento. Una, la línea de pensamiento de la escuela clásica. De pronto ustedes han escuchado hablar de Adam Smith o de David Ricardo, que han sido los grandes clásicos dentro del desarrollo de la economía. Adam Smith, muy conocido por su estudio sobre la riqueza de las naciones, que es su libro, digámoslo, su libro cumbre. Y básicamente el pensamiento clásico tiene unos supuestos eh, frente a lo que sucede con el
con los niveles de empleo dadas unas circunstancias. Entonces hablaremos de esos supuestos durante que menciona la escuela clásica. Dentro de los supuestos generales que encontramos de la escuela clásica se caracteriza por considerar que en los mercados se autorregulan. Sí, y esa es una de las características principales de la escuela clásica. La escuela clásica considera que tanto la oferta como la demanda en el mercado se autorregulan y no es necesaria la intervención del Estado eh, para que pues para que haya un equilibrio entre la oferta y la demanda. Eso es lo que se conoce comúnmente como el laissez-faire. Este es un término francés utilizado que significa dejar hacer o dejar pasar, en el cual básicamente le resta importancia a la presencia del Estado como parte importante en el desarrollo de la dentro del desarrollo del mercado. Entonces, dentro de los diferentes supuestos, este es un elemento muy importante porque lo que quiere decir esto es que los clásicos consideran que tanto las empresas como las personas que están buscando empleo, dada la demanda y la oferta, se equilibra de manera general dentro del mercado, se autorregula, ¿sí? Y no necesita que el Estado intervenga en ello, ¿sí? Esta posteriormente será una idea, un supuesto que será rebatido más adelante por la teoría general del empleo, pero que es uno de los fundamentos de la escuela clásica. Otro de los puntos importantes que tiene en cuenta la escuela clásica dentro del desarrollo del empleo es que el sistema de precios flexibles conduce a la ocupación plena de la mano de obra. Y básicamente, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Sí? La escuela clásica lo que hace es considerar que existen unos precios flexibles que hacen que haya que se vaya equilibrando el mercado y que se vaya generando una ocupación plena. Eh, ¿Qué significa esto? Entonces, lo que significa es que hablan de un concepto que es el concepto del pleno empleo. Sí, aquí es cuando nace el concepto de los clásicos de pleno empleo. ¿Y qué es el pleno empleo? El pleno empleo básicamente lo que nos está diciendo es que ante una oferta, ante una demanda de las empresas de mano de obra, hay una oferta para esa demanda. Entonces, que hay digamos lo que hay un equilibrio y por lo tanto todos los que están buscando empleo pueden encontrarlo. Entonces ahí hay una desocupación, pero es una desocupación voluntaria. ¿Sí? Solamente no tienen empleo quienes no quieran acceder al mercado laboral. Entonces, bajo este contexto, ellos dan una explicación, los clásicos dan una explicación y dicen, bueno, si los salarios bajan, los niveles de empleo aumentan. ¿Qué significa esto? Que cuando los salarios son más bajos, pues obviamente las empresas van a estar más interesadas en contratar más personas, ¿no? Porque obviamente hay, es menos costoso para la empresa. Entonces, ante salarios bajos, los niveles de empleo aumentan. Ese es uno de los postulados más importantes dentro de la escuela clásica. Asimismo, entonces se definen dos curvas, una la curva de demanda laboral, de la demanda de trabajo, y otra la curva de oferta de trabajo. La curva de demanda de trabajo está asociada a la mano de obra, ¿sí? Es decir, está asociada a las empresas, a la demanda de las empresas de mano de obra. Las empresas son las que demandan mano de obra, por lo tanto, la curva de demanda de trabajo está dada por las empresas. Y bajo esta
bajo este supuesto, entonces hablamos de dos grandes conceptos. Uno, el de los rendimientos marginales decrecientes, que básicamente lo que nos está diciendo es que el salario es igual a la productividad marginal del salario. ¿Sí? Recordemos que cuando vimos nuestros fundamentos de economía o en nuestras clases de economía previa, hemos hablado de rendimientos marginales decrecientes. La marginalidad lo que nos está representando es la variación en una unidad adicional. En la medida en que tenemos más trabajadores, el rendimiento marginal va decreciendo, ¿sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, una empresa de producción de un bien X y se generan 10 unidades del producto en un mes. Si se incorpora más mano de obra, pero las demás variables siguen constantes, los rendimientos por unidad adicional que se generen por esta cantidad de personas va a ser cada vez menor. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, si yo hago 10 productos con 2 personas en un mismo periodo dado, bajo unas mismas condiciones, si yo aumento la cantidad de personas, pero las demás variables, la materia prima, el tiempo y las demás actividades mantienen constantes, pues el valor agregado que va a generar tener más personas no va a ser, no va a ser mucho. Entonces, hacia eso apuntan los rendimientos marginales decrecientes. El valor agregado que genera el incorporar una unidad adicional de trabajo. Por eso decimos que los salarios son iguales a la producción marginal del salario, ¿sí? En la medida en que se incorporan más personas a una actividad productiva para producir la misma cantidad, en la medida en que va aumentando el número de personas, el rendimiento por unidad va a ser cada vez menor. Este es uno de los grandes elementos que hay que tener en cuenta, el tema de los rendimientos marginales decrecientes. Pero esto, ¿a qué nos lleva? Entonces, una de las relaciones que nace de esos rendimientos marginales decrecientes quiere decir que si los niveles de empleo bajan, entonces la productividad marginal del salario aumenta. Luego lo que sucede es que ante salarios más altos, disminuye la demanda de trabajadores por parte de las empresas. Esto básicamente digámoslo, a complementar el supuesto anterior, que significa que ante el aumento de los salarios, pues las empresas se van a sentir menos incentivadas a contratar mano de obra y que por lo tanto, ante aumentos de la productividad marginal del salario, los niveles de empleabilidad van a ser menores. Esto lo que está reflejando es una relación inversa entre los salarios reales y los niveles de ocupación. Y ahora hablaremos de qué es el salario real y de qué es el salario del cual nos habla David Ricardo y Adam Smith. Entonces, básicamente lo que nos están proponiendo esta escuela es la relación inversa que existe entre el salario y el nivel de ocupación. Entre mayor nivel, entre más alto sea el salario, las empresas se van a sentir menos incentivadas a contratar mano de obra. Esta tiene toda la lógica del mundo, porque pues aquí lo que estamos diciendo es que va a ser más costoso para las empresas producir, ¿no? Entonces, entre más costosa es la mano de obra, pues obviamente los empresarios van a incentivarse cada vez menos a emplear más personas. Eso desde el punto de vista de la demanda del trabajo. Desde el punto de vista de la oferta está dada por las personas que están dentro del mercado interesadas en emplearse, dadas un salario. Y aquí hay un concepto muy importante que quizás ya no lo conocemos mucho, pero que hace parte de la teoría clásica y es la utilidad que tiene el salario. Entonces, una de las explicaciones que da la teoría clásica es que hay una desutilidad del ocio. ¿Eso qué quiere decir?
que si para una persona el salario que consigue en el mercado es mayor a la utilidad que le genera estar en una actividad de ocio o en una actividad diferente a emplearse, pues entonces eh, no se sentirá incentivado a ser parte de ese mercado laboral. ¿Sí? Es decir, si la utilidad de estar eh, con un tiempo ocioso, no estarse empleando, es más alta que el salario que le están ofreciendo en el mercado, pues obviamente la persona va a preferir quedarse en su casa que emplearse, ¿ya? Entonces, existe una relación directa entre el salario y la oferta, que lo que quiere decir es que entre menor sea el salario, pues entonces esto me va a afectar la oferta, ¿ya? Entonces, hay una relación directa entre el salario y la oferta. Si es mayor el salario, es más alta la oferta, y si es más bajo el salario, es más baja la oferta. ¿Por qué? Porque esto va asociado en una relación directa de la deseabilidad de estar empleado. Si una persona si se le ofrece un salario más alto a la de su utilidad marginal de estar en una actividad de ocio, pues entonces la persona va a desear incorporarse en el mercado laboral. Pero si esa utilidad es menor, es decir, si ese salario es menor a la utilidad que le genera no estar empleado, pues entonces va a preferir no emplearse y estar fuera del mercado laboral. Estos son unos postulados que manejan la teoría clásica, que si vamos a ver más adelante con la teoría que se contrasta, que es la teoría de John Maynard Keynes, va a ser lo que va a representar es una teoría bastante rígida que se da bajo condiciones de libre competencia, ¿sí? Pero no contempla algunos temas importantes como las fallas de mercado. Y es por eso que más adelante John Maynard Keynes va a hablar de la teoría general del empleo, que va a hacer de alguna manera va a hacer una crítica a estos postulados iniciales de la escuela clásica, con la cual va a explicar que no del todo los supuestos mencionados son ciertos, dado que pueden verse afectados por fallos de mercado, ¿sí? Es decir, no toda la teoría eh, puede considerar un escenario perfecto de libre competencia, sino que hay que considerar que los mercados tienen fallas. Entonces, por eso aparece una teoría más adelante, hacia 1930, cuando fruto de la depresión de los Estados Unidos y de una fuerte crisis que sufrió Estados Unidos, que fue llamada y conocida como la depresión de los años 30, pues estos postulados dados por la escuela clásica empiezan a verse deteriorados, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empieza a ver que, primero, el mercado no se autorregula solo y no hay una oferta completamente dada ante una demanda. Entonces, no hay un equilibrio ni una autorregulación del mercado como tal. Se empieza a ver grandes problemas dentro de las empresas, empiezan a haber problemas de desempleo y empieza entonces a hacerse una crítica a los postulados de la escuela clásica, que básicamente se concentran en 6 puntos que, como vemos acá. Uno de ellos es que, bueno, una de las consideraciones importantes dentro de la teoría general del empleo de John Maynard Keynes está asociada a la intervención del Estado, ¿sí? Entonces, la escuela clásica habla de que hay una oferta y una demanda que se autorregulan y por lo tanto generan un equilibrio dentro del mercado. Pero John Maynard Keynes, a raíz de la depresión de los años 30, empiezan a verse unos fenómenos que contradicen esa teoría de la oferta y la demanda. Entonces, uno de los principales postulados es la intervención del Estado requerida cuando hay fallos de mercado. Y lo que va a decir John Maynard Keynes es, oiga, señores, hay una oferta y hay una demanda, pero no crecen en la misma proporción y existen unos fallos de mercado
por los cuales es importante que el Estado intervenga como parte del proceso de autorregulación del mercado. Asimismo, entonces, John Maynard Keynes explica el tema de la oferta y de la demanda y de cómo interactúan dentro del mercado y viene a objetarse el postulado de los clásicos diciendo que la oferta y la demanda aumentan, pero si bien ambas aumentan, la oferta aumenta en una mayor proporción. ¿Sí? Esto se explica ya que el aumento de los ingresos genera aumentos en el consumo, pero pese a esos aumentos, el ingreso siempre aumenta en una mayor proporción al consumo, ¿no? Y es lo que nosotros, digamos, aplicamos generalmente. No puedes consumir más del ingreso, más de tu ingreso. Entonces siempre, si bien es cierto, puede crecer el ingreso, el consumo siempre crece en una menor proporción a ese ingreso, lo cual implica que dentro de los mercados, pues entonces no va a haber un equilibrio fruto de que haya una oferta y una demanda igual. Asimismo, entonces aparece el concepto de la demanda efectiva. La demanda efectiva lo que nos va a explicar es el nivel de demanda agregada capaz de absorber exactamente la oferta agregada. En términos, digámoslo, un poco más digeribles, aquí lo que estamos diciendo es que la demanda efectiva me está reflejando que si hay unas empresas demandando mano de obra, ese mismo número de mano de obra será la que oferten las personas. ¿Sí? Es decir, la cantidad que se está demandando es la cantidad que se está ofertando. Y hay una demanda efectiva, que es lo que en la teoría clásica se conoce como el pleno empleo. Y otro de los aspectos importantes que considera John Maynard Keynes, que es una teoría que aún está vigente, ¿sí? Y está asociada a la dependencia del consumo, del empleo, frente al consumo y la inversión. Si bien los clásicos hablaban de los efectos que tiene el empleo, el crecimiento del empleo, dados los factores productivos, pues John Maynard Keynes lo que va a hacer es decir, existen unos factores productivos, pero hay dos elementos que son importantes, de los cuales depende que crezca el empleo, y son el consumo y la inversión. ¿Sí? Es decir, no solamente el que hayan salarios bajos o altos van a hacer que los niveles de empleo varíen o aumenten o disminuyan, sino que existen dos variables asociadas que son el consumo y la inversión que afectan de manera considerable la generación de fuentes de empleo. Entonces, con esto lo que nos va a decir la teoría de Keynes es que adicional a los temas de salario hay otros elementos que hacen parte del crecimiento del empleo y que no siempre todas las empresas van a poder absorber toda la oferta de mano de obra que hay y va a existir un desempleo involuntario, ¿sí? Aquí básicamente lo que estamos diciendo es que no siempre va a haber un desarrollo de pleno empleo, sino que van a haber situaciones de desempleo involuntario. En la teoría clásica hablábamos de un desempleo voluntario, ¿sí? Solamente no tenían empleo aquellos que no estaban interesados en hacer parte del mercado laboral. En la teoría de Keynes, en la teoría general del empleo, que es la teoría de Keynes, pues Keynes lo que nos va a decir es, no señores, todo lo contrario, hay un desempleo involuntario, ya que todas las empresas no siempre van a poder absorber toda la mano de obra. Entonces, esto lo que nos va a representar es unas relaciones dentro de los niveles de empleo, fruto de la dependencia del consumo y de la inversión. ¿Sí? En la medida en que el consumo y la inversión aumentan, pues el empleo también va a aumentar y hay una relación directa entre el crecimiento del consumo y la inversión con el empleo. Por el contrario,
la disminución del consumo y de la inversión, pues van a afectar el crecimiento del empleo. Y uno de los aspectos importantes que considera Keynes, que no consideró la escuela clásica, está asociada a los niveles generales de precios, ¿sí? Que básicamente lo que nos está diciendo es el efecto que tiene la tasa de inflación o el estado de inflación, eh, la inflación o la variación de los precios sobre el salario real de las personas. Y hace una diferenciación muy importante, la diferenciación del salario nominal y el salario real, que no fue contemplado por la escuela clásica. Y básicamente lo que nos está diciendo es, existen dos tipos de salario, un salario nominal y un salario real. El salario nominal es el salario que gana una persona en términos monetarios. El salario real es la capacidad de compra que le representa ese salario nominal, y esa capacidad de compra es la que está asociada al nivel general de precios o a la inflación. Entonces, para entenderlo un poco mejor con un ejemplo, si una persona se gana 500 pesos, por decirlo de alguna manera, el pago de sus, el pago de su salario, el pago de la remuneración salarial es de 500 pesos y ese sería su salario nominal. Si con 500 pesos él regularmente compra 10 productos, ante un incremento en el nivel general de precios, es decir, cuando aumenta la inflación, cuando aumenta el nivel general de precios, hace que la capacidad de compra sea menor y eso significa que el salario real disminuye. Entonces, el salario real lo que nos va a decir es la capacidad de compra del salario nominal. Una cosa es, si yo me gano 500 pesos, que son mi salario nominal, pero ¿cuánto logro comprar o cuánto me representa ese salario realmente? ¿Sí? Que es el salario real. Si yo compro 10 productos ante un aumento de la inflación, ya no voy a poder comprar 10, sino que solamente, por ejemplo, voy a poder comprar sino 5, ¿sí? Esa capacidad de compra es lo que me va a representar el salario real. Con ello, entonces empieza a Keynes a reflejar los efectos que tiene la inflación y en el nivel de precios dentro de el empleo como tal y dentro del salario como tal. Y esto de hecho es una discusión aún vigente, porque si ustedes se han dado cuenta, en las negociaciones anuales que se tienen para definir los aumentos del salario mínimo, uno de los aspectos relevantes a considerar dentro del salario mínimo es la inflación, ¿sí? Porque en la medida en que los salarios son más altos, van a haber unos efectos dentro de la inflación y dentro del nivel general de precios. Por ello existe más adelante algo que se va a conocer como la curva de Phillips, que representa la relación inversa que existe entre los niveles de empleo y la tasa de inflación. Phillips es quien más adelante hace, digamos, un estudio en el cual evalúa la relación que existe entre los niveles de empleo y la tasa de inflación. En la medida en que los niveles de empleo aumentan, bueno, la tasa de inflación aumenta, los niveles de empleo disminuyen, ¿sí? Más adelante se han incorporado otros estudios, pero digamos que la dinámica general es que hay una relación inversa a mediano plazo entre los niveles de empleo y la tasa de inflación. En la medida en que el nivel de empleo aumenta, gradualmente la tasa de inflación va disminuyendo. Entonces, este es uno de estos son los aspectos básicos que es importante comprender dentro del contexto de los efectos que tiene las diferentes variables dentro del empleo y cómo se explica el crecimiento o los efectos que tienen las diferentes variables y el desarrollo dentro del empleo.
Partiendo entonces de este concepto de cuáles son los efectos dados en el empleo fruto de eh, las diferentes relaciones, tanto del tema salarial como desde el punto de vista del consumo y de la inversión, pues también ahora hablamos de cuál es la composición del mercado laboral. ¿Sí? El mercado laboral es el mercado en el cual convergen eh, las empresas que demandan mano de obra y las personas que ofertan esa mano de obra. Y eso es lo que se conoce como mercado laboral. El mercado laboral tiene digamos que existe una nomenclatura o unas siglas dentro de la jerga del mercado laboral con las cuales se clasifica el tipo de población y los indicadores asociados a ese mercado laboral. Decimos que existe una población económicamente activa y dentro de esa población económicamente activa se definen las personas que están ocupadas y las personas que están desempleadas. Y esto permite desarrollar los diferentes indicadores de empleabilidad en un país. Entonces, la población económicamente activa, que es la que se conoce como la PEA, en español corresponde a la fuerza laboral. La conforma toda la población en edad de trabajo que se encuentra empleada o que está buscando trabajo. Esto es lo que corresponde a las personas que activamente se encuentran dentro del mercado laboral. La población en edad de trabajo es la que se conoce como la PET, ¿sí? Y representa la mayor parte de la población civil que acceden al mercado laboral. Y esta se comprende desde la población económicamente activa, que es la que acabamos de mencionar, más la población económicamente inactiva, ¿sí? Que básicamente son las personas que se encuentran en actividades no remuneradas, que tienen la edad para estar dentro del mercado laboral. Y asimismo encontramos la población ocupada, que es conocida como la PO, que son los individuos que se encuentran laboralmente activos, que se encuentran dentro del mercado laboral. Asimismo, entonces se clasifica la población desempleada como las personas que estando en edad activa de trabajo, se encuentran cesantes dentro del mercado laboral, no se encuentran realizando ninguna actividad laboral y están buscando trabajo, están buscando incorporarse al mercado laboral. Con base en esta clasificación de la población en el mercado laboral, pues entonces se definen los indicadores del mercado como tal. Existe la tasa y se define la tasa de ocupación, la tasa de desempleo y la tasa de informalidad. La tasa de ocupación lo que nos va a decir es la relación entre los ocupados y la población en edad de trabajo, es decir, sobre todos los que están en edad de trabajar, cuánto de esa población se encuentra en el mercado laboral. Y esa corresponderá a la tasa de ocupación. La tasa de desempleo, por su parte, pues representará del total de la población económicamente activa, cuántos se encuentran cesantes, cuántos no se han podido incorporar al mercado laboral. Y de igual manera existe otra tasa que es la tasa de informalidad. El DANE ha definido la ocupación informal, ¿sí? Como aquella ocupación que se da en un periodo de referencia en las categorías que se visualizan acá, en diferentes categorías, es decir, el DANE clasifica un grupo de actividades con las cuales define si las personas se encuentran trabajando de manera informal y esa población pues se considera teniendo en cuenta el total de ocupados dentro de una economía, dentro de una nación o un país. Entonces, en nuestro caso, el DANE ha hecho una clasificación de las personas que considera están en situación de informalidad. Es muy importante tener en cuenta que la informalidad
es un indicador, es un aspecto que refleja los efectos de calidad del empleo dentro de un país. Y en el caso colombiano, varios estudios que se han realizado en los últimos años muestran aproximadamente una relación de 60% de informalidad dentro dentro de toda la población que se encuentra ocupada, que realmente lo que está mostrando es un estado crítico o bueno, un estado de, no crítico, pero sí un estado de preocupación dentro de la calidad del empleo. Recordemos que la informalidad está asociada a los temas de poder formalizar su actividad económica, y eso está dado por varios elementos. Uno, por la solidez o solvencia financiera de las empresas, y otro está asociado a la dificultad que pueden tener desde el punto de vista legal para constituirse como empresa. Entonces, y otro, obviamente ligado al tema de costos, al tema de eh, impuestos o de todo lo que representa formalizarse dentro del mercado. Entonces, estos aspectos afectan la tasa de informalidad, y la informalidad, por supuesto, eh, afecta pues considerablemente la calidad del empleo. Y es un indicador de, de aspectos digámoslo, a revisar dentro la calidad del empleo dentro de un país. Entonces, esta es la composición del mercado laboral que regularmente se define como estándar para poder hacer los cálculos y la evaluación de los niveles de empleabilidad dentro de un país. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces hablamos de que existen unos componentes dentro del empleo, y hablamos de que así como existe un empleo o unas características propias que definen la empleabilidad, existen unos aspectos que definen el desempleo y unos indicadores asociados a evaluar el empleo dentro de una economía. Entonces, dentro del empleo encontramos el desempleo abierto y el desempleo oculto. Y asociado a esto, pues entonces existen unos indicadores que se evalúan dentro de las empresas y a nivel general, a nivel macro, a nivel país, con el fin de entender la cantidad de creación de empleo que se ha logrado, la destrucción del empleo y la creación o la creación o destrucción neta de empleo dentro de un país. Esos son indicadores claves para hablar del crecimiento y el desarrollo de un país y de una economía en general. Entonces, dentro del desempleo abierto, eh, se consideran todas aquellas personas que han estado desempleadas durante los últimos 3 meses. Sí, esto se realiza con base en una encuesta que desarrollan las entidades autorizadas para este fin, y que son personas que se encuentran activamente buscando empleo con disponibilidad inmediata para incorporarse en el mercado laboral. El desempleo oculto es un desempleo que, digámoslo, está contemplando todas aquellas personas que en la edad de trabajar, ¿sí? En la edad económicamente activa, no se han ocupado de buscar empleo en los últimos 3 meses, ¿sí? Y que tienen disponibilidad para incorporarse al mercado laboral, pero teniendo esa disponibilidad no están interesados en, en, o sea, no han hecho ningún tipo de búsqueda de empleo. Esto pues entonces está asociado a los indicadores de empleabilidad, y también hablamos de unas tasas bueno, hablamos de la creación como tal de los empleos. Aquí básicamente cuando hablamos del CEO, creación del empleo, pues estamos hablando de la capacidad de medir la progresión de la creación de puestos de trabajo, ¿sí? Entonces aquí hablamos de los diferentes sectores. De pronto a veces hemos visto algunas encuestas que nos dicen cuáles han sido los sectores que más han crecido dentro de creación de empleo, es decir, los sectores
que más dinamizan el empleo y que más están demandando mano de obra. Desde el punto de vista de la destrucción del empleo, pues entonces hablamos de los sectores que van y de las empresas que por el contrario pues están generando menos empleos y por lo tanto se está afectando la tasa de desempleo. Y esa diferencial entre destrucción y creación, pues es lo que nos permite conocer el neto, la creación o destrucción neta de empleo. Este es un indicador muy importante para el país porque le permite saber qué tantos sectores están dinamizando o están dinamizados y qué tanta dinámica está teniendo el mercado laboral. ¿Sí? Son indicadores que sirven para entender un poco la dinámica de crecimiento de los diferentes sectores. Entendiendo entonces lo mencionado durante esta sesión, pues vamos a hablar de digámoslo, de algunas cifras relevantes dentro del mercado laboral en nuestro país. En el caso colombiano, a enero del 2017, la tasa de desempleo de Colombia era del 11,7%. Considerando las variaciones del país frente a toda América Latina, Colombia se considera uno de los países con uno de los más altos niveles de tasa, con una de las tasas de desempleo más altas de la región. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que estamos hablando de una tasa de desempleo de 2 dígitos y pues regularmente una tasa del 11, del 10 hacia arriba ya estamos hablando de una tasa alta de desempleo. La tasa de participación fue del 64,6 y la tasa de ocupación del 58,6. Y aquí mencionamos nuevamente el aspecto que hablamos de la informalidad, ¿sí? Si bien es cierto que dentro de la ocupación tenemos en cuenta la informalidad, pues hay que tener en cuenta que la informalidad en nuestro país cada vez ha ido creciendo y en los últimos estudios que se han hecho se habla de una relación de más o menos de que por cada 6 personas empleadas, una hace parte de la informalidad o de emplearse de manera informal. Entonces, hay muchos estudios acerca del tema de informalidad, el tema del emprendimiento en Colombia es un tema que apenas está empezando, digámoslo, a formarse, a gestarse dentro de la estructura colombiana y aún la informalidad de las empresas es muy alta, ¿sí? Dado por un tema de dificultad para dificultades desde el punto de vista de la composición legal, ¿sí? De las dificultades, las trabas que puedan existir para eh, constituirse legalmente, hacen parte de los temas que afectan la informalidad. Y otro tema pues es la parte de financiamiento y el costo de formalizarse. Dentro de los sectores más dinámicos, dentro de los que más generan empleo, existen cuatro sectores que son los de mayor relevancia en creación de empleo en Colombia. Son la empresa manufacturera, los servicios sociales y de salud y los servicios financieros. Esto tiene mucha relación con el crecimiento de los sectores. En la medida en que los sectores van creciendo, se supone deberían crecer también la generación de empleo. ¿Sí? Entonces, dentro de los sectores más dinámicos desde el punto de vista de generación de empleo, tenemos sectores como el sector financiero, que si lo vemos desde el punto de vista como sector, pues es un sector que en Colombia ha sido uno de los sectores más sólidos dentro del desarrollo económico. Dentro de algunas cifras importantes para tener en cuenta, el salario mínimo en Colombia para este año es de 737.617, ¿sí? Y una de los, digamos, de las instituciones
organizaciones que hace parte de esa negociación del salario mínimo con la mesa de trabajo del gobierno es la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, con quienes se define el aumento del salario mínimo anual en el país. Los principales fallos desde el punto de vista de la oferta laboral en Colombia se ven asociados por varios aspectos. En este momento Colombia, si bien es cierto, en los últimos años, bueno, de hace unos 10 años acá, Colombia creció. En los últimos años, últimos 2, 3 años, eh, la dinámica de los mercados del país ha sido mucho más estática, ¿sí? O sea, es decir, ha tendido más a estar estático que y a crecer. Entonces, por lo tanto, esa estática dentro de los mercados eh, asociada a diferentes temas, pues de igual manera afectan la oferta de empleo en Colombia. Recordemos que hacia el 2008 hubo una gran crisis en los mercados y hace poco salimos de la crisis del petróleo, ¿sí? De hace algunos años, eh, con lo cual pues se impactó directamente el empleo dentro de diferentes sectores de manera generalizada. Sí, entonces el mercado ha intentado recuperarse paulatinamente, pero los sectores no están lo suficientemente dinámicos y más bien han estado con una tendencia estática en la mayoría de sectores. Esto, por supuesto, afecta la oferta de demanda laboral, de demanda de mano de obra y la oferta actual del empleo. Otro de los elementos importantes y que se ha estado estudiando en los últimos años es el desarrollo de competencias de acuerdo a las nuevas necesidades de los mercados. Colombia es un país que está en un proceso de tecnificación, de transformación tecnológica, ¿sí? Y requiere mano de obra que se cualifique desde el punto de vista en el desarrollo tecnológico. Al no encontrar mano de obra o digamos disponible, la suficiente mano de obra que se demanda para toda esta transformación tecnológica, pues es necesario incorporar mano de obra extranjera y eso afecta directamente las condiciones de empleabilidad de las personas del país. Entonces, uno de los temas que actualmente desde el punto de vista del desarrollo de competencias en Colombia está afectando está asociado tanto a la oferta de profesionales en determinados campos como asociado pues también a las carreras que se ofertan dentro del país. Y otro de los puntos importantes dentro del desarrollo del mercado de empleo está asociado al tema del bilingüismo, ¿sí? Precisamente fruto de la transformación tecnológica que está teniendo el país y de su evolución, eh, pues implica que haya una mayor interacción con los mercados internacionales, lo cual se ve reflejado en el desarrollo de competencias bilingüísticas en el país. Estos son, y el que la mano de obra en Colombia no tenga estas características, pues hace que haya un desplazamiento de la mano de obra local frente a la mano de obra internacional. Estas son, digamos, las características generales que se han visualizado desde diferentes estudios que se han realizado. Hay estudios dados por las agencias de empleo y por las entidades que estudian el tipo de los diferentes fenómenos del empleo en Colombia, que han permitido pues construir digamos, este diagnóstico sobre cuáles son los elementos que en este momento están afectando la dinámica de empleo en Colombia. Entonces, desde el punto de vista de lo que está afectando temas de desempleo en Colombia, por un lado hablamos de la disminución en la dinámica de los mercados de manera generalizada, y no solamente en Colombia, sino a nivel global, y por el otro lado el desarrollo de competencias asociadas a las nuevas necesidades de transformación tecnológica.
Con esto entonces finalizamos esta primera sesión. Posterior a esta sesión ustedes van a encontrar en plataforma un quiz para que desarrollemos durante toda esta semana y estará disponible hasta el próximo domingo, que será 3 de septiembre. Hasta dicha fecha entonces estará vigente el quiz correspondiente a esta sesión. Con esto finalizamos, pues muchas gracias por la participación en el foro que hemos desarrollado y por todas sus participaciones, todos los mensajes que me han enviado, todos los correos. Es importante sus apreciaciones porque pues ellas son las que nos permiten mejorar en todo, en todos los frentes. Con esto finalizamos y bueno, dejamos en plataforma cualquier duda, cualquier inquietud, por favor a través de la plataforma o del chat me la pueden hacer llegar. Gracias.